es para mí el teatro independiente? Pues yo creo que la palabra es tan expresiva que quizás coincidamos la mayoría en la misma idea, ¿no? Sencillamente es aquel que uno hace por lo que quiere y como le da la gana. En principio, es un teatro libre, es un teatro que rechaza todo condicionamiento y, por supuesto, cualquier forma de censura. Es aquel que no le debe nada a nadie, se lo debe todo a sí mismo, a su trabajo, a su esfuerzo, y por lo tanto, digamos que la independencia teatral, como de muchas otras cosas, pues bueno, es casi un elogio, un homenaje. Tú eres independiente haciendo teatro. Teatro independiente. Bueno, pues algo así, ¿no? Surge de la necesidad de estar a gusto con lo que uno hace, sentirse coherente, no deberle nada a nadie y por lo tanto no estar al servicio de nadie, ni siquiera de la taquilla. Yo al llegar a la universidad busco, me entero, pregunto, hasta que averiguo que existía no un movimiento, sino una posibilidad de hacer teatro en el teatro universitario. Existía una cosa que se llamaba Teatro Universitario TEU, utilizando las siglas, ¿no? Y luego fue TEU porque era el Teatro Español Universitario. Pero bueno, en cualquier caso, era una actividad teatral propiciada por la universidad, quiero decir, la Universidad Española, abarcando todo el Estado español, y con una o dos, mejor dicho, digamos, garantías que nos ofrecían a los que nos acercábamos. Y es hacer un teatro nuevo, un teatro que iba a suponer el comienzo serio de la renovación del repertorio, en primer lugar, de obras y autores, y también estilos, en fin, formas de trabajar en otros países que estaban mucho más desarrollados en el fenómeno o en el hecho teatral, me gusta decir, y que bueno, pues enseguida me preocupé de entrar a formar parte de uno de esos grupos. Afortunadamente era el TEU de Zaragoza, que dirigía Alberto Castilla, con quien yo trabajé todo el inicio de mi carrera de actor y director, de hombre de teatro. Y se puede decir que todavía no había nacido, como luego iba a ser, el teatro independiente. Por lo tanto, la presencia en la sociedad de esa nueva forma de hacer teatro, pues partió de la universidad, y realmente ese fue el primer peldaño que había que subir. Quiero decir que el teatro independiente supone muchas cosas sobre el teatro universitario y quizás de las más importantes el ser profesional o la profesionalización del teatro. En esa etapa, pues consigo, con Alberto Castilla, pues, digamos, sentirme actor, sentirme que estoy en algo que me llena perfectísimamente, ¿no? Y a los 17 años, bueno, 17, a lo mejor cerca de los 18 ya, pues hago la lección de Ionesco haciendo el papel del profesor. Curiosa coincidencia en un círculo que parece que se quiere cerrar, pues el que empecé
como actor con Ionesco, y ahora estoy, no quiero decir terminando, porque espero todavía vivir para disfrutarlo. El teatro universitario, cuando yo me volqué junto a mi director entonces, Alberto Castilla, habría una serie de posibilidades muy grandes de cara al futuro teatro independiente. Y además, hay que decirlo, hay que contarlo, porque realmente se llegó a alcanzar una cota altísima. Después de esa primera experiencia con Ionesco, vinieron otros montajes, seguíamos trabajando, Entre meses de Cervantes, La ciudad, El círculo de tiza caucasiano, que fue el primer texto de Bertolt Brecht que llegaba a España, concretamente a este teatro donde estamos haciendo esta entrevista, del María Guerrero, eso sí, rodeado de lo que llamábamos entonces los grises, que eran la Policía Nacional, porque se tenía mucho miedo a Bertolt Brecht, ¿no? Bueno, pero no quiero desviarme demasiado. Lo que sí, con estos títulos que he mencionado, y alguno más, Nuestra ciudad, bueno, pues sí que fue un verdadero antecedente importante, hasta tal punto que se creó lo que se llamaba Teatro Nacional Universitario, que tenía una mayor, digamos, ayuda, una mayor exigencia. Por supuesto estaba aquí la sede y la oficina en la Glorieta de Quevedo, para más señas, y montamos Fuenteovejuna. La Fuenteovejuna de Lope de Vega, que llegó a un festival entonces muy importante, que era el Festival Mondial de Théâtre Universitaire, y que en Nancy, Francia, pues ahí era una visión global de los 5 continentes, para demostrar que el teatro universitario no solamente en sí mismo y como un hecho social tuvo una importancia capital, también logró una especie de, digamos, de éxito culminante, esa participación en la que ganamos el Grand Prix. Es decir, el Teatro Español Universitario gana el Festival Mundial. Eso fue un salto tremendo en la consideración de todos los intelectuales de Europa, principalmente. Sin ese antecedente, el teatro independiente no hubiera llegado tampoco a ser lo que fue. Por lo tanto, hay que valorar mucho esa etapa y decir que prácticamente fueron, yo creo que 6 o 7 años antes, por lo tanto estoy hablando de finales de los 40 y principios de los 50, y surge el movimiento de teatro independiente. Surge a partir de la base del teatro universitario y surge por la voluntad de los que nos involucramos en aquel movimiento, verdadero movimiento teatral, y bueno, en diferentes puntos de España, incluido Madrid, pues se fueron creando compañías. La palabra grupo se asociaba demasiado a los grupos amateurs y también al teatro universitario, y por lo tanto el teatro independiente, que nació, como he dicho al principio, para trabajar en la libertad, pues más absoluta, libertad más absoluta, sobre todo por no aceptar una, digamos, una especie de
compra de voluntades que podía haber sido el teatro independiente si lo hubieran financiado o por lo menos ayudado económicamente. Por lo tanto, el teatro independiente ya con todas en fin, con todas sus características nace en el momento en que empieza a haber una, entre comillas, apertura por parte de la censura, el instrumento, pues bueno, del régimen. Vuelvo de Francia y en principio me planto aquí en Madrid dispuesto a empezar la, digamos, habitual carrera de un actor o de un director. Y naturalmente esa posibilidad me la ofrecía el teatro independiente. Pero yo, en esa estancia en Madrid, recibo una oferta, esperando ya a tener oportunidades para trabajar en el teatro, o en el cine, o en la televisión. Y pues yo opto por Valladolid, que me había ofrecido dirigir un grupo que ya existía y que se había caracterizado precisamente por personas con muchas inquietudes y nuevas ansias de renovación, pero sin acabar de, digamos, de despegar en el sentido de un amateurismo, es decir, no profesionalidad, sino amateurismo. Y eso, claro, pues plantea muchas cosas. Y sobre todo, pues que la gente pueda empezar a conseguir vivir del teatro, ¿no? Bueno, entonces lo pienso y voy a escoger, o escogí, en lugar del teatro al uso, de la carrera al uso de cualquier actor, esperando que la taquilla sea la que de alguna manera revele si tienes cualidades o no las tienes, si tienes, en definitiva, claro lo que es esta profesión. Bueno, y entonces prefiero la aventura del camino de Valladolid, que me suponía pues unirme a esa gente nueva que viene a dedicarse al teatro profesionalmente, ¿no? Y es lo que intento desde el primer momento hacer con el Corral de Comedias de Valladolid. Nos acostumbramos a trabajar burlando a la censura, que era ese instrumento, pues bueno, terrible de prevención y castigo. A mí me tocó el castigo, porque la obra, lo que es el texto de la obra que nos digamos, con la que nos castigaron, no la obra, sino el momento. Y bueno, pues La Piedad de Fernando Herrero, por cierto, un escritor y también escritor de teatro, dramaturgo, crítico teatral, que todavía ejerce en Valladolid. Bueno, pues de pronto, al terminar la representación aquí en Madrid, en el teatro desaparecido, Teatro Goya, de la calle Goya, pues suben dos inspectores de la censura, dos censores, y nos sancionan con 20.000 pesetas, que en el año 72, al que me estoy refiriendo, que es la fecha de estreno de esta obra de La Piedad, pues era bastante dinero. La mayoría, yo creo, pero desde luego la mía, mi compañía o nuestras compañías,
hablando en general, pues teníamos nuestra principal fuente digamos, de ingresos, la taquilla. Es decir, esa independencia de concepto, pues lógicamente te conduce al medio más natural, que es cobrar una entrada al público y trabajar para cada día de representación. No existía prácticamente, porque, claro, hablábamos distintos lenguajes y por lo tanto nuestra relación era pues, para pedir una subvención o una ayuda, simplemente no una financiación, para poder llevar a cabo el montaje de un espectáculo, con la exigencia además que nos habíamos puesto nosotros mismos de ofrecer calidad, de demostrarle al público habitual de teatro español que había otra forma de hacer teatro y otra forma incluso antes de escribir teatro. Es decir, había una nueva forma que les podía, por supuesto que era más importante y más comprometida con el desarrollo pues del país mismo, en definitiva, ¿no? Que podía competir con las compañías, digamos, de teatro al uso y sus repertorios. La salida al extranjero supuso, en primer lugar, claro, el conocimiento de lo que se estaba haciendo en sitios pues, que también tenían en sí mismos mucha importancia, como por ejemplo Francia. Pero esos miembros de los distintos compañías de teatro independiente, pues son los que vuelven con ese bagaje de conocimientos que añaden a los que ya estaban descubriendo por sí mismos y van conformando ese movimiento tan importante y esperanzador que fue el teatro independiente. Ese curso que estuve yo, como estarían otros compañeros, me abrió los ojos a mí, a teóricos, sobre todo sobre Bertolt Brecht, y a renovadores también de la escena, como Grotowski. Es curioso, digo que es curioso porque no voy a negar yo aquí ahora a Grotowski, ¿no? Pero sí que hubo, en mí se produjo una reacción, en fin, importante en una de sus clases, por la forma de tratar tan humillante a los actores, ¿no? Especialmente a que trabajaba más habitualmente con él, ¿no? Bueno, y esto es una anécdota, pero sí que revela que las gentes que estábamos empezando a trabajar dentro de este movimiento de teatro independiente, también nos atrevíamos a plantear choques como el que ocurrió con Grotowski, ¿no? Pero vamos, no deja de ser una anécdota. Siempre tuve claro que una cosa es, pues, bueno, mejorar tu nivel artístico y tu nivel de trabajo, y todo eso pues ayuda, ¿no? Y otra cosa pues es el que no hay que perder tu identidad, tu personalidad, es decir, no imitar, podríamos decirlo así, sí inspirarte, sí aprender nuevas técnicas y no a todo lo que suponga imitación. Había también que decirlo, y esta pregunta me ha dado un poco, digamos, esa oportunidad. Papanatismo. El papanatismo
hizo que se encasillara demasiado prematuramente tanto una tendencia como la otra. El teatro de Bertolt Brecht, pues de alguna manera se produjo una especie de imitación que quitó personalidad y autenticidad a lo que se hacía aquí, ¿no? El TEI para mí ha sido pues una compañía, digamos, ejemplar, o sea, es un referente de lo que tratábamos de demostrar, ¿no? Ya un éxito considerable fue ese, el que una compañía con teatro propio o con espacio propio, es decir, ya de entrada, al meterte en el teatro para ver la representación, penetrabas en un espacio nuevo también. O sea, la labor del TEI fue, como digo, fundamental. Y bueno, y otros grupos, en fin, no quiero, para no molestar a nadie, pues prefiero mencionar al que yo considero, digamos, más importante. El teatro es un fenómeno que tiende a unir a las gentes diversas. Nos interesaban todos los públicos. Naturalmente, habría unos espectáculos que interesarían o atraerían más a unos espectadores o a parte de un público y otros a otra. Pero yo siempre luché por amalgamar a todas las distintas, en fin, distintos sectores de la sociedad, de tal manera que intentábamos trabajar pensando en todos ellos. Es decir, mi objetivo digamos, como búsqueda del público era que en la sala hubiera toda clase de gentes y de estratos sociales, ¿no? Me interesa el público de verdad, el público real. Los primeros pasos fueron como Corral de Comedias, que ya estaba de alguna manera afianzado, ¿no? Pero con esas limitaciones que he dicho antes. Por lo tanto, pasamos al teatro independiente, propiamente dicho, con los nombres de Teatro Estable de Valladolid y compañía Juan Antonio Quintana Teatro Íntimo. Lo de Teatro Íntimo era como un homenaje a Strindberg, que bueno, pues ha sido uno de mis autores preferidos y de mis maestros, como si dijéramos, ¿no? De manera que etapa Corral de Comedias, que viene a ser, el otro día tomamos nota, del 69 al 74, eso es. Del 74, que nos convertimos en teatro, digamos, rabiosamente independiente, pues fue hasta el 92, me parece, sí. Y bueno, se puede ver en el repertorio, se puede ver los espectáculos que se montaron entonces, en cada una de esas etapas, ¿no? Como Teatro Estable de Valladolid, pues sufrimos un pequeño choque, digámoslo así, en distintas poblaciones, entre ellas Bilbao, que fue la que con más claridad hizo su crítica, ¿no? Nosotros nos presentábamos como lo que éramos, un teatro independiente que busca su financiación, sobre todo en la taquilla, porque no pretendemos vivir a costa de la administración pública. Eso es muy importante. Y, claro, teníamos unas reclamaciones razonables.
cómo una compañía financiada por Valladolid ciudad, podía ser el ayuntamiento, podía ser la diputación, podía ser todos juntos, ¿no? Porque ustedes trabajan al mismo precio que las compañías que vienen todos los años. Esto me ocurrió no solamente en el País Vasco, sino que me ocurrió en más sitios. Y tuve que darles la razón, la tenían, porque efectivamente, llamándose así, hay que ser consecuentes y tener una financiación pública que te permita trabajar con otros precios, ¿no? Y entonces, harto de tener que estar aclarando en muchos sitios que no éramos una compañía, que éramos... Fue una etapa curiosa porque en entrevistas, en coloquios, en todas partes, estábamos haciendo un servicio al teatro independiente a mayores de ser una compañía más, porque de alguna manera estábamos demostrando cuáles eran nuestras pretensiones, ¿no? Y entonces, claro, la contradicción era evidente. Si resulta que nosotros no admitimos, ni siquiera pedimos, o ni siquiera contamos con una financiación pública, o sea, de ayuntamientos, diputaciones, incluso gobiernos autónomos ya, si no tenemos eso, que es lo que al público de alguna manera le justifica y le hace comprender ese aspecto del movimiento del teatro independiente, pues no tiene sentido que nos llamemos así. Y me acuerdo que al regreso de una gira, pues hice una rueda de prensa en la que dije que renunciábamos al nombre de Teatro Estable de Valladolid porque evidenciaba la contradicción que he explicado con la política de precios, ¿no? Y yo creo que eso fue también consecuencia de nuestro afán de renovación por encima de todos los afanes, ¿no? Que es pues cambiar las estructuras del teatro español, etcétera, 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 ¿no? Yo como director y actor, pues no era suficiente. Necesitaba un escenógrafo, en este caso escenógrafa, que Meli Maroto, que es una escenógrafa y figurinista estupenda, que me aseguró a mí el trabajar de la forma más coherente, ¿no? Los actores, sobre todo los actores, digamos, base, pues también eran los mismos. Y yo me empeñé mucho en mantener la idea de un equipo estable. La palabra estable aquí ya tenía otro valor diferente al que hemos hablado antes. Y sí, había continuidad en los elementos que configuraban la compañía. El afán de ser un mismo equipo. 32 años, a lo largo de los cuales pues, se produjeron 44 espectáculos. Es decir, la media superaba un poco la cantidad de tiempo, la superaba porque de 32 a 44 hay 8 espectáculos, digamos, más que si hubiéramos hecho uno por año. Todo lo que yo había aprendido en mi vida de actor y de director, pues necesitaba, en un momento dado, necesitó proyectarse en la sociedad de Valladolid, por ejemplo. Y entonces el aula de teatro la creó la universidad, junta de gobierno, con todas las formalidades, vamos. Y me nombró director de esa aula de teatro, ¿no? Y la labor creo que tuvo un aliciente para los alumnos y también recibíamos una nueva energía que venía de ellos, ¿no? Y sus concepciones. Los alumnos que destacaban por sus valores, quiero decir, artísticos y actorales,
pasaban a formar parte de la compañía pues como uno más, como un actor más. Es decir, la compañía se enriquecía con la aportación de esos alumnos de la universidad, ¿no? Por ejemplo, Eva H. Fue alumna, empezó como alumna del aula de teatro de la Universidad de Valladolid y trabajó, mientras estuvo allí, trabajó en 4 espectáculos de la compañía nuestra de teatro independiente. Hay otro actor que empezó, precisamente se incorporó en Romeo y Julieta, que es Fernando Cayo, que está trabajando ahora junto a mí, está trabajando en Rinoceronte. Y más, ha habido bastantes. Ah, bueno, mi hija, me olvido de la que debería ser más, más importante. No, eso demuestra que en el teatro todos somos importantes, ¿no? Sí, tengo la suerte de que es buena actriz, y Lucía Quintana pues ha salido también del aula, y Chico de los Recaos, porque me tocaba llevar los anuncios de prensa, notas de prensa, y era yo el que cuando se terminaba el ensayo y todos se iban a tomarse un vino, pues yo me iba a recorrer los periódicos, por ejemplo, y otras más cosas, ¿no? La realidad es que yo tenía que hacer el trabajo de director y actor a la vez. Bueno, yo, por suerte, no por suerte o desgracia, sino por suerte, mis posibilidades como actor pues se aprovecharon. Y como director, efectivamente tiene mucha complicación y genera incluso una cierta desconfianza en algunas personas el que el director sea el mismo que el actor principal, porque hace el personaje protagonista, ¿no? No era una cuestión de eso, ¿no? Era una cuestión de sentido práctico, porque yo era una garantía desde el primer momento, y una garantía artística y financiera y todo lo que quieras. El hecho es que me la jugué en muchos casos. No cabe duda que es una forma de dirigir diferente, la perspectiva es algo diferente. Tienes que tener una cierta costumbre de trasladar tus ojos o tu mirada no dentro del escenario, sino fuera en el patio de butacas. Y bueno, pues tiene su dificultad, pero te acostumbras. Y yo realmente, para dirigir de otra manera, tendría que hacer un cursillo de actualización. El hecho es que también tiene sus ventajas. Dirigir y actuar al mismo tiempo tiene la ventaja de que, estando dentro del escenario, junto con el resto del reparto, tú puedes modificar, puedes corregir tonos de voz, ritmo, una serie de cosas que suceden en la práctica teatral, ¿no? de cada día. Tengo que decir, porque tampoco es muy frecuente, que estrenamos hasta 13 obras, 13 de autores españoles vivos, y por lo tanto, pues, autores con los que, de alguna manera, la crítica a veces pues, era injusta, porque era un autor en ciernes, y el poder ver su trabajo contrastado con el público, pues para ellos es vital. 13 obras de autores españoles vivos, es el compromiso que yo consideré, digamos, mínimamente suficiente, el compromiso con el teatro nuevo español. Creo que ese es un compromiso muy importante que también, digamos, con el que supo cumplir también su compromiso el teatro independiente en general, y el nuestro en particular. Es que 13 montajes dentro de 44, pues es un buen porcentaje
para cumplir con ese compromiso de dar a conocer no solamente una obra, sino un autor. Por ejemplo, Luis Riaza, por ejemplo, Agustín Poveda, por ejemplo, Fernando Herrero. Hemos tenido éxitos notables, con anécdotas muy bonitas. Se me ocurre, así, a bote pronto, se me ocurre, por ejemplo, con respecto a Lavaro, cojo un taxi, arranca y me pregunta, ¿qué tal va el teatro? Ah, bien, tal. ¿Qué pasa? ¿Que le gusta a usted el teatro? Sí, tal. ¿Ha visto usted Lavaro? 3 veces, contestó así, orgulloso de sí mismo, ¿no? La primera me llevó mi hijo porque lo había pasado muy bien. La segunda llevé yo a mi mujer para que pasara un buen rato también. Y la tercera fuimos los 3. Y entonces es muy bonito esto, ¿no? Porque Lavaro llegó a ser considerado un suceso cultural, ¿no? La gente llevaba a sus familiares que venían a visitarles a Valladolid, les llevaba al teatro porque poníamos el Lavaro y ya verás qué buen rato pasas. Es decir, llegamos a equipararnos en cuanto a popularidad y en cuanto a lo que se considera éxito, pues con ese espectáculo llegamos y sobrepasamos, digamos, y el público tuvo conciencia de todo lo que significa desde la elección de la obra hasta la subida del telón, todo lo que supone el teatro, el hecho teatral, y se pone inmediatamente, solidariamente, de nuestra parte, ¿no? Con Romeo y Julieta pasó una cosa muy bonita también, y es que subió a saludarme y a pedirles autógrafos a los compañeros. Iba una chica y dice, es que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido descubrir que lo que me estaba interesando más era el texto. La historia de Romeo y Julieta la conocemos todos. Yo he visto la película de Zeffirelli y tal, pero, me decía la chica, de pronto eso me permitió darme cuenta de que en el teatro el diálogo es lo que cuenta. El diálogo es la base de todo. Descubrí que el teatro es diferente. Y yo me regodeé o me recreé en cómo se expresaban las ideas y sobre todo el amor. La propuesta venía de mi parte, a veces había 2 o 3 propuestas para decidir una. Yo procuraba también en todo mi trabajo pues tener un sentido democrático y valorar a cada uno en su, digamos, responsabilidad, ¿no? El hecho de que tuviéramos siempre la misma escenógrafa y figurinista ya le estaba dando a nuestra compañía, digamos, un rasgo de personalidad, una identidad, digamos, estética, ¿no? Y bueno, pues luego ya venía el trabajo de mesa, de tal manera que cuando la obra se empezaba a poner en pie, que se dice en el argot teatral, pues estaba todo más o menos ya, digamos, estudiado, analizado y decidido incluso, ¿no? Pero luego venían los ensayos, y los ensayos eran otro hecho, digamos, democrático, que demostraba que el teatro efectivamente está en esa base democrática, ¿no? Pero un detalle que revela mi forma de trabajar es que cuido mucho a los actores, dirijo a los actores con todo el amor y les dejo siempre un mínimo,
digamos, nivel de libertad, por cuanto que, yo les tengo dicho, el actor tiene que tener presencia y potencia. Es decir, bueno, en definitiva, si yo llevo una escena planteada con dibujitos y con todos los detalles en un folio y me pongo a montar, de pronto un actor o una actriz me dice: oye, yo es que me había imaginado que entraba por aquí, hacía esto y luego no sé qué. Hazlo. En principio lo admitía todo y lo aceptaba todo. Y si yo le podía demostrar que estaba equivocado o equivocada, lo hacía, sobre todo en base a la puesta en escena, a la concepción de la puesta en escena, pero también si era al revés. Si de pronto esa actriz o ese actor habían enfocado el tema o la escena por otro lado, otros movimientos, y me gustaba más. Y si me gustaba más, se quedaba el que había propuesto el actor. Me gusta dirigir así por una sencilla razón. El actor en el escenario tiene que tener autoridad. Es decir, la autoridad bien entendida del actor. Tiene que tener capacidad de decisión, porque si lo hace así, a su gusto, digámoslo así, ¿no?, lo hará siempre más natural, nada forzado. En una palabra, disfrutará más y el público recibirá también la interpretación de ese actor o esa actriz, los recibirá también más convencido. Nos convencen los actores, y si los actores nos convencen, hemos triunfado, y si no es así, hemos fracasado. Yo creo en principio en casi todos los métodos. Unos acertarán más que otros, pero en principio no rechazo ninguno. Y en cuanto a la pregunta en concreto, me viene a la memoria una entrevista que tuve con Joseph Losey, un director de cine y de teatro también, muy importante para mí. Es el que hizo, por ejemplo, El Sirviente, con guión de Harold Pinter, y un actor maravilloso, tristemente fallecido, que es Dirk Bogarde, pronunciado, digamos, españolizado, Dirk Bogarde. Le pregunté esto mismo yo. La misma pregunta que me acabas de hacer tú, se la hice yo a él. Y me contestó: pues mire usted, me lo han preguntado muchas veces, y tengo que decir que para cada película o para cada guión aplico el método que más le vaya y que le sirva más. Y eso me hizo comprender que yo hago lo mismo prácticamente. Es decir, siempre me he dejado llevar de la mano maestra del autor, que para mí es el verdadero creador en el hecho teatral. A cada obra yo le daba también el estilo y el método que más le iba y que más me ayudaba. Pero tengo que reconocer que de todos ellos, el método que más veces y más, de una forma más variada, he utilizado ha sido el de Stanislavski, el método de Stanislavski. Esa es mi elección. Actuamos más con empresas privadas que con empresas públicas. Es decir, que conseguíamos con el público que libremente pasaba por taquilla, pues sobrevivir, ¿no?, o subsistir. Pero no había ninguna diferencia, salvo la asistencia de público precisamente, con una compañía al uso, con una gran actriz o un gran actor en la cabecera de la publicidad, del anuncio, ¿no? Por lo tanto, digamos que no había ninguna discriminación. Dentro del mundo del teatro no la había. En cambio, en el mundo de la administración y de la política sí que había favoritismos.
las dos que hemos hecho en Estados Unidos, que fue muy interesante, muy apasionante. Actuamos en Off-Broadway, es decir, un teatro de Nueva York, fuera de Broadway, donde están los grandes teatros y donde dan espectáculos principalmente musicales. Pues son grandes escenarios y grandes. Pero actuamos en Nueva York y eso pues, mola mucho, ¿no? Una de las cosas que aprendimos, mejor dicho, todos los que trabajamos en el teatro independiente, precisamente fue abaratar los costos, porque nos hacíamos las cosas nosotros, todo lo que podíamos nos lo hacíamos nosotros. Es decir, es una forma de funcionar y de sobrevivir o subsistir, pues lo más razonable posible. No depositas todo el lujo de presentación de un espectáculo en los medios, aunque los medios sean muy importantes, al servicio de la obra, ¿no? Sino que hemos aprendido y hemos enseñado, hemos trasladado esa enseñanza que hemos recibido trabajando con esas coordenadas, se la trasladamos al público. Y el público, su exigencia, ya no es sentarse en la butaca y cuando empieza el espectáculo hay una fuentecita, un chorrito, que de verdad, agua de verdad, que hace así, y qué bonito, ¿no? Porque eso lo miras una vez, como mucho un minuto, y ya no te vuelves a acordar, ya sabes que está ahí. Aprendimos nosotros, como gente de teatro, y trasladamos al público también en sus gustos o preferencias, a hacer el teatro, a basar el montaje en lo que es más importante, los personajes, los actores, la manera de hacer más actual, más avanzada, más sorprendente, etcétera, ¿no? Es decir, los medios no van a sustituir nunca al talento. Yo diría que, por otra parte, era inevitable, porque claro, recuperada la libertad de expresión en la democracia, pues ya no servíamos para lo mucho que servimos durante esa última etapa, o yo diría que mucho más que una etapa, fue por lo menos la mitad de tiempo, ¿no? Del franquismo, del final de la dictadura. Claro, ya estaba reconquistada la libertad de expresión. ¿Qué falta hacía que nosotros, desde el escenario, pretendiéramos hacer una revolución? El teatro no puede hacer una revolución. Sí, puede, y es muy importante, naturalmente, abrir los ojos a la gente, denunciar las injusticias, pero no va a ser, porque no es su lugar, es la mente, el talante, la exigencia, el compromiso, todo eso. Claro, se puede hablar ya de todo y en todas partes. Y por lo tanto, una de las razones de ese surgir del teatro independiente desapareció. Paradójicamente, la libertad que debe presidir siempre todo acto teatral ha supuesto un descenso en el compromiso. Tenemos el teatro que nos merecemos, lo mismo que podemos decir de otras cosas. Y sí que es verdad que, paradójicamente, dispones de la libertad y falta todo lo demás. Quiero decir que es una decepción
desde el punto de vista espontáneo del pueblo, que el teatro ha vuelto a ser complaciente. El hecho de que yo trabajara en otro medio, como es la enseñanza, pues evidentemente me evitó la ansiedad o incluso la angustia de no tener lo suficiente para vivir, porque lo que se gana en el teatro, sobre todo en la etapa inicial más dura, pues no era fácil obtener remuneración, o por lo menos la suficiente. Por lo tanto, yo defiendo lo que yo he podido hacer, que es estudiar una carrera, obtener una licenciatura en Filosofía y Letras, se llamaba entonces, y con esa licenciatura hacer una oposición y ganarme una plaza de enseñante, una plaza de profesor de enseñanzas secundarias. Naturalmente me ayudó a sentirme un poquito más independiente. Pero claro, eso no quiere decir que no me dé cuenta de la realidad, y es que la realidad era entonces que no ganábamos, no teníamos los ingresos suficientes como para dedicarnos solo al teatro. Eso revela que no se había conseguido del todo la consecución de la profesionalidad remunerada, ¿no? Quiero decir que lo admito como una forma honrada de cubrir tus necesidades materiales y las de tu familia. Eso está muy bien, pero también revela que no se han conseguido todas las metas, o por lo menos la meta económica, que te permita ser de verdad independiente. Y mire usted, yo no pido subvención para ese espectáculo porque voy a decir en él lo que me dé la gana, lo que considere importante decir al público, y por lo tanto no le pido a usted una propina, comillas, porque lo que te daban eran propinas. Por lo tanto, guárdesela usted, que yo me sacaré las castañas del fuego. Me sigo considerando, efectivamente, miembro de ese colectivo muy amplio de gentes de teatro que tienen esa actitud. Y hay algo que yo conseguí superar totalmente, y es echarme en los brazos de la administración. Y no, tampoco quiero esa dependencia, y me quedo con mi independencia. De manera que pienso que en el concepto, en la filosofía, estoy contigo y pienso lo mismo que tú. Y por lo tanto, ahí sigo, en la lucha o, digamos, participando en la lucha por un teatro mejor, por una sociedad mejor, por una mayor justicia.